funciona este patrón, ¿no? Eh, el patrón trabaja con dos tipos de actores. Tenemos un sujeto y también tenemos un objeto que está siendo observado a largo plazo o que quiere ser vigilado, por decirlo así. Entonces, están también los objetos observadores. Estos objetos observadores son los que te están siendo informados de cualquier cambio que pase en el sujeto observado. O sea, los objetos observadores están siendo notificados de los objetos, del objeto que está siendo vigilado. Cualquier cambio que este objeto vigilado tenga, se le notifica a los observadores. Entonces, bueno, sin este patrón, los observadores tendrían que estar solicitando, por decirlo así, constantemente una actualización acerca del estado del objeto observado. Entonces, para esto, esta es la función principal, pues, para no tener que estar los observadores solicitando el estado actual del objeto observado, llega la función del patrón observer. Entonces, basa una idea de centralizar la tarea de informar en manos del sujeto, pues, la persona que notifica. Entonces, ¿cómo se hace? Bueno, existe una lista en los que los observadores pueden registrarse. ¿Qué sería la suscripción? En caso de una modificación en el objeto observado, el sujeto va informando uno tras otro sin necesidad de que los observadores estén pidiendo activamente esta actualización. Es como si fuera un periódico en el que funcionaría por suscripción. Cada día el periódico informaría a las personas que están suscritas, pues, sin necesidad de estas personas estar pidiendo el periódico todos los días o, bueno, comprando el periódico. Entonces, si la persona, los observadores, ya no quieren estar recibiendo estas actualizaciones, simplemente se retirarían de la lista, pues. Las ventajas. Bueno, hay un acoplamiento abstracto entre observador y observado. Lo único que conoce el observador de sus clientes observadores es que implementan una cierta interfaz y la comunicación mediante difusión. Los observadores están suscritos a eventos. Cuando este se produce, la información se difunde entre todos los observadores. ¿Cuáles son las desventajas? Bueno, un aparente cambio en el ofensivo en el observado puede desencadenar una cascada de notificaciones hacia los observadores. Claro, porque como todos están suscritos, cualquier cambio, bueno, una cantidad de notificaciones y, bueno, esa sería una de las desventajas. Otra desventaja es que el código fuente del sujeto no revela qué observadores están siendo informados. Esto también es otra desventaja en este patrón. Bueno, ¿cuál es la aprendizaje que tenemos de este patrón? Bueno, que el patrón observer desacopla completamente los productores y consumidores de mensajes. Entonces, los consumidores se suscriben para recibir notificaciones. Y el ejemplo típico es la respuesta a los eventos que se producen en una aplicación con interfaz gráfica del usuario. Ya, eso sería todo del patrón. El patrón de diseño Visitor. El patrón de diseño de Visitor es uno de los patrones de diseño de la rama de comportamiento. Se utiliza cuando tenemos una operación en un grupo de objetos similares. Con la ayuda del patrón Visitor, podemos mover la lógica operativa de los objetos a otra clase. En el patrón de visitante, usamos una clase visitante que cambia el algoritmo de ejecución de una clase elemento. De esta manera, el algoritmo de ejecución del elemento puede variar a medida que varía el visitante. Este patrón se incluye en la categoría de patrón de comportamiento. Según el patrón, el objeto del elemento tiene que aceptar el objeto del visitante para que el objeto del visitante maneje la operación en el objeto del elemento. El patrón visitante consta de dos partes. Un método llamado visit, que es implementado por el visitante y es llamado para cada elemento de la estructura de datos. Y las clases visitante, que proporcionan métodos accept, que aceptan un visitante.
Esto se verá en la parte del código. El patrón de visitante representa una operación a realizar en los elementos de una estructura de objetos sin cambiar las clases en las que operan. Este patrón se puede observar en el funcionamiento de una empresa de taxis. Cuando una persona llama a una empresa de taxis, está aceptando un visitante. La empresa envía un taxi al cliente. Entonces, al cliente al ingresar al taxi, siendo el visitante, ya no tiene control de su transporte, sino el taxi, que el conductor sí. Eh, Esta es una estructura de el diseño visitor, donde se ve la parte de una computadora, donde tenemos la parte de la computadora como objeto principal, tiene mouse, un teclado y un monitor. Entonces, a través de un visitor pattern demo se puede separar las instancias de las clases para que se pueda hacer diferentes algoritmos dentro de esta clase, pero sin cambiar la clase principal. Características. Representa una operación que se realizará sobre los elementos de una estructura de objeto. Visitor permite definir una nueva operación sin cambiar las clases de los elementos sobre los que opera. El patrón permite hacer que las clases primarias de la aplicación estén más centradas en los trabajos principales, extrayendo el resto de los comportamientos y poniéndolo dentro de un grupo de clases visitantes. El patrón visitor permite ejecutar una operación sobre un grupo de objetos con diferentes clases. Haciendo que un objeto visitante puede implementar diferentes operaciones dentro de una clase y que correspondan a todas las clases del objeto, sin cambiar el mismo. Ventajas. Si la lógica de la operación cambia, entonces hay que realizar cambios solo en la implementación del visitor, no en toda la clase general. Agregar un nuevo elemento al sistema es fácil, solo requiere cambios en la interfaz y en la implementación del visitante, y las clases de elementos no se ven afectadas. Desventajas. Debemos conocer el tipo de retorno de los métodos del visitante al momento de diseñar, de lo contrario tendremos que cambiar totalmente la interfaz y todas las implementaciones. Si hay demasiadas implementaciones de la interfaz visitante, es difícil ampliarla. Aquí ya lo descargaste.